Hoy quiero que hablemos y comencemos por un par de días a estudiar el tema. Se titula Vence la tentación, pasa la prueba. Vence la tentación, pasa la prueba. Es bien interesante estas dos palabras, tentación y la palabra prueba, ¿verdad? Yo creo que hay una diferencia en la experiencia de la tentación y en la experiencia de lo que es la prueba. Se prueba nuestra fe, no se tienta nuestra fe. Se tienta la carne y la vulnerabilidad de nosotros en nuestras vidas. Así que ya desde ahí te digo la diferencia en general de lo que debemos ir esperando en los próximos días. Se prueba nuestra fe, se prueba nuestra paciencia, se prueba nuestro carácter, pero se tienta el área vulnerable emocional del pecado, la sensación de nosotros como individuos. Yo quiero llevarte a dos escrituras de las cuales va a partir el estudio de hoy, y aquellos que les gusta anotar, hoy hay mucho que anotar, y creo que lo que Dios puso en mi corazón y mientras estudiaba te va a ayudar a definir un poquito más estos conceptos. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, el verso 1 al verso 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, esto es cuando es bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista, él dice, es necesario que yo sea bautizado por ti. Y cuando él es bautizado, se abren los cielos, se oye la voz desde el cielo que dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora es llevado al desierto y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y cuando llega allí a aquel lugar comienza a ser tentado. Mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 5, el verso 12 al verso 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estos versos son sumamente profundos y estos versos no los vamos a estudiar hoy porque realmente no van directamente al tema o en su totalidad con el tema. Este verso lo utilizo para responder una sola pregunta en el día de hoy. Y la pregunta que yo quiero que resolvamos con este verso en particular y con la historia de nuestro Señor Jesucristo en ser tentado es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué estudiar este tema? ¿Por qué trabajar con la tentación? ¿Por qué aprender a luchar con la tentación? ¿Por qué aprender a vencer la tentación? Muy sencillo. Todo el problema del hombre viene porque el primer hombre fue tentado y falló. Y la victoria que tú y yo tenemos viene porque hubo otro hombre que venció la tentación. Tan sencillo como eso. Y cuando nosotros miramos Romanos capítulo 5, lo que nos dice claramente es eso. Un hombre falló. Un hombre no venció la tentación. Fue expuesto a una tentación, no pasó la prueba,
su carácter no fue el apropiado. Podemos ver eso de diferentes ángulos. Eso abre la puerta a que el ser humano, la humanidad, tenga que vivir muchas consecuencias negativas de esa tentación no haber sido vencida. Y ahora tiene que venir otro. Y lo primero que hace ese otro, que es Jesús, es que tan pronto es ungido, va a vencer primero la ¿qué? La tentación. Va a vencer la tentación. Lo primero que Jesús va a resolver es el primer problema de Adán. Lo que él hace en la cruz del Calvario es la segunda parte, es pagar el precio por las consecuencias del pecado. Pero tan pronto es bautizado, lo primero que va a enfrentar es la razón por la cual él tiene que venir. Un hombre abre la puerta por la tentación. Ahora Jesús tiene que venir. Lo primero que tiene que enfrentar es la tentación. Vence la tentación. Y aunque vence la tentación en ese primer estado original, por los próximos 3 años y medio es enfrentado a diferentes pruebas, diferentes situaciones, donde también podemos ver el aspecto de la tentación, y eventualmente se enfrenta a la prueba más grande, que es ir a la cruz y ser crucificado. Y cuando pasa la prueba, entonces nos redime de todos los pecados. Y es bien interesante porque cuando nosotros vemos esto de esta manera, nos damos cuenta el por qué nosotros primero necesitamos una relación con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y número 2, la importancia de este tema. La importancia de este tema no es tan solo para que tú y yo podamos enfrentar la tentación en nuestra vida, sino para que entendamos el efecto de no vencer la tentación, lo que esto provocó y cómo nosotros, a través de lo que Cristo hizo, podemos enfrentar nuestras propias tentaciones. Quiero utilizar unas ideas de un gran escritor que se llama R.C. Sproul, un hombre que se conoce como un reformador bastante moderno. En realidad no es de un libro que lo saco, sino de algunos conceptos que él ha escrito en pequeños panfletos. Estas ideas que quiero, abundar en esta primera parte. Pero me estuvo muy curioso mientras leía unos panfletos de él en los días pasados, cómo él hace una comparación de nuestro Señor Jesucristo con Adán, el primer Adán. Así que de ahí saqué varias ideas y amplié este concepto. Lo primero es, si decimos que Jesús es el último Adán, comparemos entonces la experiencia de la tentación del primer Adán con la de Jesús. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Es bautizado a la tentación. El problema de Adán es la tentación que abre la puerta a todo el pecado. Mira qué interesante. Adán es tentado en el paraíso. Jesús es tentado en el desierto. El contraste. Veamos primero el contraste. Las cosas que son diferentes. Adán es tentado en un lugar donde hay abundancia. Adán es tentado en un lugar donde no hace falta nada. Jesús, por el contrario, es tentado en el desierto, un lugar que de por sí hay escasez, un lugar que de por sí no está todo disponible, un lugar donde de por sí no hay todos los recursos disponibles inmediatamente. Si podemos verlo esto como consecuencia, Adán tiene un ambiente maravilloso. Jesús tiene que ser tentado en el desierto porque el desierto es lo contrario a lo que era el paraíso, lo que pierde Adán cuando es tentado. Pero creo que nos demuestra algo más poderoso. Oiga bien, no es el ambiente lo que tienta, es la persona la que es tentada en cualquier ambiente. Porque mucha gente piensa, si yo tuviera un poco más de recursos, me portaría mejor. En otras palabras, hay gente que piensa que la escasez es lo que provoca que la gente robe. Pero hay gente en escasez que nunca deciden robar. ¿Me explico? Hay gente que piensa que si tuviera un poquito más de abundancia, se acabarían los problemas morales. Hay gente que piensa que la exclusión
de la abundancia, o sea, un desierto donde tú no tengas mucho, es mejor para ti, porque si no tienes mucho, no tienes por qué ser tentado. El problema es que cuando yo veo el primer Adán y el segundo Adán o el último Adán, el primero lo tenía todo disponible y fue tentado. El último no tenía acceso en el desierto a todo y fue también ¿qué? Tentado. La tentación no tiene que ver nada con el ambiente en el que tú estás. Tiene que ver con la persona que es tentada. Tiene que ver con la persona de por sí y cómo se expresa dentro de cada uno de estos ambientes. Así que lo primero que vemos es que en un ambiente de paraíso hay tentación y en un ambiente de desierto también. La gente no se va a portar mejor en Puerto Rico porque haya más dinero o porque haya menos. No es el ambiente. No es el ambiente. Puedes tener todo a tu disposición y vas a ser tentado. Como hay gente que tiene mucho y nunca cede a la tentación. Pero hay gente en el desierto que cede fácilmente y hay gente en el desierto que se sostiene. Es una decisión de cada persona. Todo el mundo conmigo. Miremos lo segundo, el segundo contraste. Y por ejemplo, mira, una persona nace en un ambiente hostil. Pensemos por un momento. Una persona nace en un ambiente hostil. Esa persona que nace en un ambiente hostil tiene dos opciones. O vivo con resentimiento y sigo el patrón bajo el cual he vivido, o decido no vivir lo que he vivido y ser diferente. Es el joven o la joven que su padre lo abandona, su madre lo abandona y ella decide ser una buena madre. Porque el abandono provocó en ella el querer ser lo contrario a lo que vivió. Pero por el contrario también vemos mujeres o jóvenes, varones que tuvieron buenos padres y deciden ser ¿qué? Todo lo contrario. Al mismo tiempo vemos a alguien que tiene un ambiente hostil cuando nace, huérfano, huérfana en el cualquier sentido, físico, emocional, como sea, y decide voy a vivir toda mi vida ¿con qué? Con resentimiento, con coraje, y el mundo me lo va a pagar. Pero vuelvo y repito, tienes gente que nace en ese ambiente y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que hicieron mis padres conmigo. Voy a vivir una vida diferente. Lo cual te demuestra que no es el ambiente hostil lo que crea un carácter, sino es la reacción y la determinación de cada uno de nosotros. Tú puedes nacer en un paraíso y hay tentación, como puedes vivir en el desierto y también serás tentado. Segundo contraste, Adán estaba acompañado. Jesús se fue solito allí al desierto. Jesús se fue solito a aquel lugar. Interesante. Porque Adán, lo primero que Dios quiere resolver con el primer Adán, precisamente era el problema de soledad. Porque la soledad, si tú quieres castigar a un preso, después de ponerlo preso, lo que hace es que lo pones ¿dónde? En solitaria. Porque si hay un castigo gigantesco en la vida de una persona, es un estado de soledad. Es posicionarlo en un lugar. Y mira qué curioso que Adán tenía compañía. Adán estaba rodeado de la mujer ideal. Jesús estaba solo. Y oiga bien, tú puedes estar acompañado y vas a ser ¿qué? Tentado. Y estás solo y vas a ser tentado. Y la tentación no tiene nada que ver con quién te acompaña o con quién no te acompaña. Todo aquel que dice es la gente con la que me rodeo, la que me llevó a hacer esto, no está correcto. Porque solo también hubiera sido tentado. Porque no es tu conexión emocional con gente la que determina
si eres o no eres tentado. Es tu carácter en medio de esa circunstancia. Lo primero que yo quiero que veamos es eso. Que nos desconectemos por un momento de estos contrastes y viendo este contraste, ¿verdad? Veamos, porque ponemos 500 excusas nosotros muchas veces por lo que experimentamos en nuestra vida. Así que tener una esposa, tener una pareja, no te libra de la tentación ni te provoca a ser tentado. Estar solo no te libra de la tentación ni te provoca estar en tentación. Simplemente el mal está en cada uno de nosotros, no importa en el lugar en el que me encuentre. Veamos un tercer contraste. Adán, el primero, es tentado con un fruto. Jesús es tentado por hambre. Adán es tentado por un fruto. Tiene acceso a comida. Jesús es tentado por la abstención de la comida, por rehusarse después por 40 días de no participar de un fruto. Lo que creo que nos demuestra hoy que nuestra condición social o económica no es el problema. No es el ambiente, no es la compañía, no es la riqueza o la escasez la que te tienta. Eres tentado cuando tienes y eres tentado cuando no tienes. Y si pudiéramos pensar, es bien curioso, que en nuestra mente ideal, en la mente que crea el mundo utópico, este ideal, Adán era el lugar perfecto. Lo tenía todo, qué chévere, tenía el fruto al alcance de su mano, tenía abundancia, era un lugar donde Dios caminaba con él, era un lugar, un ambiente propicio para Dios estar allí, y con todo y eso fue tentado. Jesús, por el contrario, estando en un lugar donde no hay, donde no tiene los recursos, igual, y vuelvo y repito, uno es tentado por disfrutar de un fruto, uno es tentado por abstenerse del fruto. Jesús es tentado porque después de 40 días de no probar, o sea, todo aquel que piensa, si me abstengo y me someto, no seré tentado. Y todo aquel que piensa que teniendo suficiente podré vencer la tentación, también, porque el mal no está en el fruto, está en la decisión del individuo. Veamos un último contraste en la vida del primer Adán y del último Adán. El primer Adán, en aquel tiempo no había conciencia de pecado. No había ambiente de pecado. No se sabía las consecuencias del pecado. No se conocía los resultados del pecado. Por lo tanto, cuando Adán peca en aquel momento dado, cede a la tentación, fracasa en ese momento, entonces es que se abren sus ojos para ver las consecuencias de aquella mala decisión. Versus nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba en un tiempo donde ya el pecado existía, donde ahora se conocía las consecuencias, donde ahora se sabía lo que iba a pasar, lo cual te demuestra que ignorancia y conocimiento tampoco te exime del pecado. ¿Sabe? El tú mantener tus hijos ignorantes al problema del mundo no los exime de que algún día van a ser tentados. Y al igual, el tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y de la vida y de lo que sea, no te exime de que algún día serás tentado. La tentación llega por causa de la debilidad humana, de los momentos cruciales donde tenemos que tener una transición y una transformación de crecimiento y de desarrollo en la vida de todos nosotros.
Y tú y yo tenemos que llegar a ese punto donde podamos hoy y para siempre establecer que cada vez que nos enfrentemos, y de ahora te digo algo, que es lo que una de las conclusiones que yo quiero que veamos dentro de unos minutos, pero te la digo desde ahora. Quiero que sepas que en esta vida ha habido uno solo que ha podido vencer la tentación. Uno solo ha podido vencer la tentación. Y porque ese solo venció la tentación, es que tú y yo hoy tenemos acceso y disponibilidad al trono de la gracia. De ninguna manera este mensaje va para que tú llegues a ser perfecto. Este mensaje y esta serie de mensajes va para que tú sigas progresando en el proceso de la santificación en tu vida, no para que te entregues y pienses, bueno, pues si todo el mundo falla, pues yo también voy a fallar. No, tiene que haber un momento donde tú madures, donde tú crezcas y vayas por el progreso de la santificación y tu vida vaya mejorando cada día más. Pero ten algo por seguro, que el único que venció la tentación y el que pasó la prueba con excelencia, con perfecto, lo que hizo fue abrir la puerta para ti y para mí, para que tengamos acceso a nuestro Padre Celestial, y ese se llama Jesús. De Él y en Él es que está nuestra dependencia. De Él y en Él es que está nuestra dependencia. Por un momento veamos, ya vimos un contraste, unas diferencias, pero veamos por un momento la similitud de la tentación. Veamos por un instante la similitud de la tentación. Te llevo entonces a 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 12 y 13 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que tú soportas hasta que encuentras la salida, y la salida ya fue dada tan pronto llegó la tentación. La pregunta es si soportas la prueba para vencer la tentación hasta que la salida llegue. Ha dicho eso. ¿Por qué quiero que veas esto? Porque cuando miramos la tentación de Adán y observamos la tentación de Jesús, nos vamos a la misma esencia de todas las cosas. La misma esencia. Ambos fueron tentados con palabras que tergiversaban lo que Dios había dicho. Los dos. Yo no sé si usted había hecho esta conexión que yo hice en el día de hoy. Después de 25 años estudiando la Biblia, hoy fue que yo vine a hacer la conexión que te voy a mostrar por un momento. Primero, cuando la serpiente le habla a Eva, todo lo que la serpiente dice es las mismas palabras de Dios repetidas, pero de forma tergiversada, con una o dos cositas que no eran correctas. Por ejemplo, con que Dios, nada más con esa palabra, con que Dios te dijo que no toques del árbol. No fue. Dios no dijo que no tocara. Dios dijo que no comiera. Cuando le dicen a ella que no toque y ella toca, se da cuenta que nada pasa por tocar, y por lo tanto, como toqué y no pasó nada, pues entonces comer no debe pasar nada tampoco. Y todo fue como se tergiversa. Mira qué interesante que en los tiempos que estamos viviendo, el derecho más grande que se quiere luchar es el derecho de la mujer a elegir. Porque se le dice a la mujer que si tienes alguna limitación en elegir, no eres verdaderamente libre. Si hay un límite para tú elegir, o hay un límite sobre lo que se debe o no se debe hacer, un límite moral
en lo que se debe y no se debe hacer, tú no eres verdaderamente libre. La primera mujer que luchó esa libertad, lo que hizo fue caer en tentación. Y el hombre, eventualmente, conociendo, también cae en lo mismo. Todo aquel que quiera vivir en libertad para escoger más allá de lo que Dios ha dicho que tú debes escoger y de lo que debes hacer, eventualmente se vuelve esclavo de la decisión que pensaba que lo iba a hacer libre. Y ahí es donde vemos el juego de palabras. Ahí es donde vemos el juego en la mente, en la psiquis emocional. Usted se va a dar cuenta que los issues que se nos presentan en el día de hoy no hay forma de ganar. Por algún lado te van, porque si te vas de un lado, olvídate, si te vas del otro, y entonces el otro lado es tan extremista como el de la izquierda, como el de la derecha, como el otro, como aquí, como allá, y por un lado van a ponerte una cláusula que tú vas a decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, y eventualmente, cuando tú vienes a ver, estás en el medio con todos los 500 problemas, y la cabeza es un espagueti que se nos mete que no. Cuando en realidad, cuando miramos la palabra del Señor, las cosas están tan claras. Y todo lo que hizo la serpiente fue el tergiversar un poco lo que Dios había dicho. ¿Cuál fue la conexión que yo no había hecho? Porque por lo general pensamos con Jesús en particular, que no está mal, pero veamos lo más profundo, que lo que el enemigo quiso tentar a Jesús fue en su identidad, porque todo lo que el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Lánzate de este lugar. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Lánzate de este lugar y los ángeles te van a buscar. Si eres el Hijo de Dios, y comienza a tentarlo con el Hijo de Dios. Y siempre se ve esto como el proceso de atacar la identidad de Jesús. No hay nada malo. Por la conexión que yo no había hecho era de los versos antes. Porque ¿quién le había dicho a Jesús que era el Hijo de Dios? El Padre Celestial 40 días atrás. Por lo tanto, todo lo que el enemigo está haciendo es tergiversando lo que el Padre le había dicho 40 días atrás. No era tanto el hecho de identidad de Jesús, era el hecho de que Jesús, si creía, no quien él era, sino si creía lo que el Padre había dicho que él era. Nunca se ha tratado de que tú creas quien tú eres, sino que tú creas lo que él dice que tú eres. Entonces queremos resolver la identidad de la gente dándole autoestima, dándole motivación, inspirándolo, y ese tema de la identidad lo tiene 500 gente allá afuera y está chévere. Pero fíjese con respecto a la tentación en esta ocasión, en realidad eso era una tentación porque lo que lo había llevado al desierto con seguridad es que el Padre en 40 días antes, cuando fue bautizado, ¿qué fue lo que le dijo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo que complacencia. Jesús no había hecho un milagro, no había sanado a nadie, no había salvado a nadie, y el Padre le está diciendo, tú como hijo me traes placer, tú como hijo me traes placer, tú eres mi hijo y tú me traes placer. Y todo lo que en realidad, óigalo bien, la tentación va a hacer es cuestionar, que tú cuestiones la paternidad de Dios en tu vida. Eso es todo. Toda la tentación que tú vas a tener en la vida, por lo general, la gente mira la tentación única y exclusivamente en todo lo que tiene que ver con pecado de sexo. Eso es lo que la gente piensa que es la tentación. Pensamos en tentación y automáticamente pensamos en sexo. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí, todos los días, somos tentados en una cosa. En que si creemos que somos
hijos de Dios. Y más que ser hijo de Dios, si tú crees que Él es tu Padre. Porque no se trata de la identidad tuya, sino de la identidad de Él. Y lo que el enemigo siempre va a tergiversar es no la identidad tuya, porque al fin y al cabo, óigame bien, si tú no sabes quién rayo tú eres, pero sabes quién es Él, eso está resuelto. Porque yo no tengo que saber quién yo soy si sé quién es papi. Yo en realidad no se trata de yo saber. Qué bueno cuando tú sabes. Y todo lo que el mundo quiere hacer hoy es que separarnos de quién, del Padre, de toda figura de autoridad. Ponte a pensar por un momento. Cuando el enemigo tienta a Jesús, lo está tentando con la misma estrategia. Déjame tergiversar y poner duda en lo que el Padre te dijo, en lo que el Padre te estaba diciendo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, en ese tiempo no tenemos el concepto de padre todavía, no tenemos esa paternidad de Dios en ese momento, pero Dios se comporta como un padre, le da todo, le entrega todo, resuelve el problema de soledad, está allí cuidándolo, está allí guardándolo, desea lo mejor para él. Eso es todo lo que estamos viendo cuando miramos en el Nuevo Testamento. Volvemos al mismo issue. Y la razón por la que el enemigo usa todo el tiempo. Si tú eres el Hijo de Dios, si verdaderamente el Hijo de Dios, no era para atacar la identidad no era para atacar la identidad de Jesús, era para que Jesús dudara del Padre, que era quien lo iba a sostener por los próximos 3 años y medio. Si Jesús salía de allí dudando del Padre Celestial, no hubiera multiplicado los panes y los peces, no hubiera tenido autoridad para orar. Porque cuando Él multiplicó los panes y los peces, que dijo: Padre, gracias porque tú siempre me suples. Cuando pidió perdón para que se perdonara a la gente que lo estaba crucificando, que Él dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando tú miras toda la Biblia, por 3 años y medio, lo que lo hizo caminar con seguridad a Jesús era una sola cosa. Él sabía, no era quién él era, él sabía quién era el Padre que le acompañaba, que caminaba con él. Y en el momento que el enemigo pone duda en quién es tu Padre, entonces es cuando comienza la verdadera tentación en tu vida. Porque cuando miramos, es bien sencillo. La tentación de Jesús la podemos definir en 3 cosas. Número 1, consumir. Me abstengo de algo y ahora lo que quiero es consumir. Quiero comer y quiero multiplicar piedras en pan para consumir de más. Te pregunto en el día de hoy si esa no es una tentación que todos tenemos: consumir de más, comer de más, comprar de más, tener de más, alcanzar ahí de más. El consumerismo que tenemos diariamente, que nos dice: si no compras, si no tienes, si no comes, si no aquello, no eres nada. Cuando se te dice a ti que te tienes de abstener de algo, automáticamente tú dices: ¿quién es esta persona para limitar lo que yo puedo tener, lo que puedo comer? Y es bien interesante porque ahí vienen de las más grandes tentaciones, que tú vas a tener toda tu vida. Es de tú mismo proveerte a ti mismo todas las cosas. Número 1, no tan solo proveerte a ti mismo, protegerte a ti mismo. Y número 3, exaltarte a ti mismo. Las 3 tentaciones de Jesús fueron muy sencillas. Come lo que no tienes que comer. Pero no tan solo estoy hablando de comida, de dieta, estoy hablando de consumir cualquier cosa en tu vida. Número 2, asegúrate, protégete a ti mismo. Y número 3, exáltate a ti mismo cuando ahora el Padre es quien te tiene que exaltar. Mire las 3 tentaciones de Jesús en aquel momento y piense si no es lo que nosotros tenemos que luchar todos los días. Aquí hay un montón de gente que no eres tentado con sexo todos los días. No estoy diciendo que no vas a ser tentado algún día con sexo, pero la tentación más grande que hay en tu vida no es la de sexo. La tentación más grande que hay en tu vida es bien sencillo: tú querer proveerte a ti lo que el Padre te debe proveer.
tú protegerte a ti en vez de creer que es Él quien te va a cuidar. No estoy diciendo que no tengas cuidado, pero tiene que haber un momento donde tú puedas descansar de que Dios es quien te va a cuidar. Y tú, número 3, exaltarte a ti cuando la Biblia dice que el Padre es quien te va a exaltar cuando fuere tiempo. Y esa es la tentación más grande que tiene el creyente. Así se lo va a hacerlo fuerte al Señor. Ahí es donde vemos, analiza, ¿cuál es la presión que tú te pones por tener, por alcanzar, por consumir, por tener aquello, por tener lo otro? Que otro lo tiene, que otro lo alcanzó, que otro. Lo grande es que compras cosas y después tienes miedo a que te las roben. Entonces ahora tienes que pagar por seguridad. Ahora tienes que pagar para que te cuiden. Entonces ahora no puedes caminar seguro. Ahora no tiene seguridad de ninguna clase. No estoy diciendo que usted no tenga su seguro de vida y que usted se cuide y que usted se guarde. Oiga, ¿verdad? No sea tonto. Por favor. Pero llega un punto en nuestra vida donde yo tengo que saber que mi seguridad en todo el sentido de la palabra, al fin y al cabo, ¿está en quién? Está en mi Padre Celestial. Es importante tener ahorro por si acaso hay un problema algún día, pero al fin y al cabo, con ahorro o sin ahorro, el que cuida de mí es el Dios Todopoderoso. Yo hago lo responsable, pero yo no sé, no le temo a miedo al mañana, no sé lo que va a venir, no sé lo que va a pasar y puedo dormir tranquilo porque mi Padre tiene cuidado de mí. Ponte a pensar todas las veces que la mente te ha dicho, si tú eres cristiano, ¿por qué pasas estas cosas? Si tú le sirves a Dios, ¿por qué pasas todas estas cosas? No están cuestionando tu cristiandad. Lo que está cuestionando la mente es la paternidad de Dios sobre tu vida para que camines inseguro todo el tiempo. Jesús, cuando se vio que tenía que multiplicar los panes y los peces, los levantó y dijo: Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Padre, gracias porque tú estás aquí. Gracias. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. ¿Y cuál es la oración que él hizo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oye bien, en el día de hoy, el ataque contra ti nunca ha sido contra ti. El enemigo nunca te ha querido herir a ti. Lo quiere herir a él. Tú eres tan solo el vehículo a través del cual. ¿Cómo lo hiere a él? Si podemos verlo de esa manera, es poniéndote duda en tu mente, no de quién tú eres, sino de quién es él. Porque la verdad es que el día que tú estás seguro quién es él, hermano, no hay nada que te detenga. Tú vas a ser como el hijo pródigo. Si solo hácelo fuerte al Señor, sí, hácelo. Óigalo bien. El hijo pródigo recibió todo lo que el padre le entregó. El hijo pródigo recibió todo lo que el padre le dio en aquel momento dado y lo desperdició. Y lo único que lo hizo regresar fue conocer quién era el padre. Él dijo: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que lo que yo estoy comiendo hoy. Y si mi padre cuida de los jornaleros, mi padre me puede dar trabajo. ¿No se acuerda usted de la historia de los talentos? A uno se le dieron 5, a otro se le dieron 2, a uno se le dio 1. El que tenía 1 lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Porque la percepción que tenía de aquel que se lo dio era que era un hombre malo. Es que conozco que eres hombre malo, que tratas de cosechar donde no sembraste. Y tuve miedo. ¡Pum! Lo escondió. Y déjame sugerirte que la iglesia está más llena de gente con esa percepción de Dios. Y la iglesia está más llena de gente con la percepción del hijo mayor, que vienen y sirven en la casa de Dios con la mentalidad del hijo mayor, del hijo pródigo, de la historia del hijo pródigo. Y que por esa razón es
que la gente vive en esclavitud. Y por eso es que son tentados por los títulos. Por eso es que hay pelea en la iglesia. Por eso es que hay chisme. No hay algo que más tiente a un cristiano que ser exaltado. Porque si hay algo que la gente carece es de reconocimiento. La gente todo el tiempo quiere reconocimiento. Que lo reconozcan. Que le den una palmadita. Que me pongan una placa en un sitio. Que me den el título. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el que te tiene que exaltar al fin y al cabo es tu Padre. Y Él te va a exaltar cuando Él entiende que te tiene que exaltar. Tan sencillo como eso. Pero todo lo que hacemos es por resolver aquella deficiencia emocional y espiritual que ha sido creada en nuestros corazones cuando se nos ha puesto en duda no quiénes somos nosotros, sino quién es Él, y por causa de quién es Él, quiénes somos nosotros para Él. Y en ese sentido, quiere que diga verdad, si yo fuera a escoger cuál de los dos hijos tú deberías ser, si el hijo mayor o el menor, yo preferiría que fueras el menor, aunque te embarraras de vez en cuando y comieras con los cerdos. Porque lo peor que hay es gente amargada en la iglesia. Pero un hijo menor, como el hijo pródigo, tiene confianza de ir a pedirle al padre la herencia. Padre, dame lo que me corresponde. Qué fe esa. Dame lo que es mío. Con la fe de que te la voy a dar. Y el papá se lo da. Y el muchacho va y lo bota. Y entonces lo que piensa es, Nacho, papi trata bien los empleados. Déjame ser un empleado de papi. Y cuando regresa, recibe todo para atrás. Versus el mayor, que para que usted sepa, que la ley en aquellos tiempos decía que si tú le das la herencia a uno, tienes que dársela al otro. Así que el grande recibió también la herencia. Pero como no la pidió, porque no tenía una relación con su padre, era un amargado de la vida. Y ahora lo que estaba molesto era porque él y hermano menor le habían dado más de lo que él le habían dado, a pesar de que el hermano menor lo había votado. Por eso es que lo que él pide es, nunca me has dado un corderito, nunca me has dado nada. Y el papá le dice, pero si todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, lo que yo tengo no es tan solo lo que te di. ¿Me explico? El hijo mayor pensaba que el padre le había dado ya todo lo que él tenía. No, le dio la herencia que le correspondía, pero todo lo que había sobrado, con todo y eso, sigue siendo tuyo porque tú eres, al fin y al cabo, mi hijo. Y toda la tentación que tú vas a tener en la vida es para que tú no sepas quién es tu Padre Celestial. Y por ahí es que tenemos que trabajar en los próximos días. ¿A qué nos lleva esto? Para entonces orar en el día de hoy. La pregunta que mucha gente me hace en algunas ocasiones es, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué poner el bendito árbol? Bueno, ya yo te lo respondí al principio. Pon árbol o no pongas árbol, que el problema no es el árbol. Jesús fue tentado en el desierto. Pon árbol o no pongas árbol, vas a ser tentado. Pero vayamos al árbol, vayamos al porqué del árbol o una posibilidad de un porqué del árbol. Ya que sabemos que no importa el ambiente, si estás solo o no, vas a ser tentado. Si tienes mucho o no tienes, vas a ser tentado. Si el ambiente es bueno o es malo, vas a ser tentado. Tu mente va a jugar contigo. El enemigo va a jugar contigo. Pero ¿por qué exponer a una persona
a ese ambiente. Porque vuelvo y repito, y lo pongo de esta forma. El yo encerrar no me trae satisfacción tener encerradas a mis hijas libre de todos los problemas, porque lo que tendría son unas eternas bebés. El yo tratar de tener a mis hijas encerradas y no exponerlas al peligro de la vida, no exponerlas y abrir las puertas para que algún día tomen decisiones, es pensar que salgo mejor teniendo un bebé de 50 años en casa. ¿Qué satisfacción tendría un padre o una madre en tener un bebé eterno? No hay satisfacción alguna. Ya es suficiente con que la raza humana nos toma 18, 19, 20, 21 años de botarlos de la casa. Somos la única especie que nos toma tanto tiempo botarlos. Las especies de los animales, hermano, cuando usted nace jirafa, lo primero que le pasa es que usted cae de 8 pies de altura. Lo primero que ocurre es que usted cae de un edificio y lo primero que usted coge es un golpe. Pero usted quiere evitarle todos los golpes a sus hijos. La jirafa a los minutos ya está de pie. Las tortugas las ponen en la arena. Allí se incuban. Y en lo que cuando son así, tienen que, desde qué sé yo cuántos pies, meterse en el agua y la mamá se fue. Y allá tú te resuelve. El águila al principio te pone paja, debajo hay espina. Cuando te quiere botar, ¿sabes lo que hace? Saca la paja para que te quede con las espinas. Eso lo predicamos aquí hace un par de años atrás, para que entonces el nido se haga incómodo, para que eches vuelo. Y si no, te agarra y te zumba y vuela, porque vuela. ¿Usted quiere botar a sus hijos de su casa? Corte el internet, corte el aire acondicionado. Y usted va a ver que se acaba. Pero las damas, cuando dan a luz, a los 9 meses, desde ahí comienzan. 16, 17, 18. Y todavía chavan. Y no saben qué van a hacer con su vida. Y 19. Y 20, y 21, y tú orando para que venga alguien y Señor, que se enamoren, y entonces Dios Todopoderoso, y tú ahí, y tú, porque tú quieres que ¿qué? ¿Qué tú quieres? Que maduren, porque no es sabio. Tú los amas, pero los quieres ¿dónde? Fuera. Porque algún día tú quieres nietos, tú quieres verlo que ellos sufran, lo que tú has sufrido. Esa es la mayor satisfacción. Se lo pongo en forma graciosa, pero hermano, si usted no, ¿por qué poner el árbol? ¿Por qué poner el problema? ¿Por qué poner la dificultad? ¿Por qué tener todo? Es bien sencillo, porque es de locos querer tener toda una vida una persona siendo un bebé en la casa. Yo como pastor, yo no puedo encerrarte aquí y decir, no veas aquel congreso, no vayas a tal iglesia, no vayas a tal lugar, como otra gente hace, que nosotros tenemos miembros en secreto por todas partes.
Mira que nos ve, donde quiera que voy, alguien me dice, lo veo todo el tiempo. Oí tal vez, usted sabe, no voy allí, no me congrego, pero voy y lo veo, aquello. Son los miembros en secreto porque tienen miedo, porque aquel le dice, porque aquel, porque lo otro. Hermano, óigame bien lo que yo le voy a decir. Haga lo que usted quiera con su vida. Usted en esta iglesia es libre. Porque yo no puedo tener bebecitos aquí por el resto de mi vida. Yo lo que puedo hacer es darte una buena palabra, enseñarte aquí la palabra para que cuando tú salgas allá afuera sepas que oír, sepas que no oír. Ay, pastor, pero si usted le da mucha libertad, algún día alguno va a caer. Pues que caiga y que se pele y que sepa que puede volver. Ahora, si no sabe que puede volver, es porque realmente no nos conoce. Lo que quiere decir que nunca nos conoció. ¿Me explico? Tan sencillo como eso. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.